Ley de Boyle, presentado por Carlos Eduardo López Quintero, Yurleidy Ríos Cruz, Joan Sebastián Susunaga Alarcón. Área Física. Grado 1105. Institución Educativa Antonio Ricaurte, año 2013. Ley de Boyle. Ley de Boyle, formulada por Robert Boyle y Mariotte, o Ley de Boyle-Mariotte, es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. La ley dice que la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. En la siguiente gráfica podemos evidenciar un ejemplo de la ley de Boyle, en donde evidenciamos P1V1, que P1 es igual a la presión y V1 es igual al volumen. En este caso, P1 está ejerciéndose una presión sobre V1, que es el volumen. Esta presión es mínima, por lo cual el volumen es mayor que la presión. Y podemos evidenciar la T, que es la constante de la temperatura. En la segunda imagen vemos P2V2, donde P2 hace una presión mayor y V2 es un volumen mínimo. Entonces, como ya sabemos, la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa. Entonces ya evidenciamos que cuando el volumen es mayor, la presión es menor, y cuando la presión es mayor, el volumen es menor. Ahora, a temperatura constante, el volumen de una masa fija es inversamente proporcional. En este caso tenemos esta fórmula, que PV igual a K, donde P es la presión, V es el volumen y K es la constante de temperatura. Bueno, entonces como ya sabemos, cuando aumenta la presión el volumen baja, mientras que si la presión disminuye el volumen aumenta, y no es necesario saber la constante de temperatura para poder ejercer la ley. Como si consideramos los dos casos de la imagen, en donde cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Entonces esto hace que revolucione la máquina yendo la presión desde 100 hasta 200 y una temperatura constante de 300. Entonces, manteniendo la constante de la cantidad de gas y la temperatura, deberá cumplirse la siguiente relación: P1V1, donde P1 es la presión inicial y P2 la presión final, V1 el volumen inicial y V2 el volumen final. Despejando las incógnitas, el resultado sería así: P1 igual a P2, V2 sobre V1, y V1 es igual a P2V2 sobre P1, P2 es igual a P1V1 sobre V2 y V2 es igual a P1 sobre P2. Conclusiones. La ley de Boyle nos proporciona en nuestro conocimiento la relación entre presión y volumen a una temperatura constante, con lo cual podemos formularnos preguntas de cómo ejercer esta ley y para qué sirve ejecutarla. Ahora vamos a iniciar un experimento sobre la ley de Boyle. Los elementos son una jeringa de 50 milímetros, dos bombas pequeñas. El procedimiento: se llenan de aire las bombas en un tamaño acorde a la jeringa. Se extrae el émbolo de la jeringa, introducimos las bombas en la jeringa, colocamos de nuevo el émbolo y ponemos nuestro índice en la punta de la jeringa donde está el escape de aire. Por último, hacemos presión sobre el émbolo. Ahora realizaremos algunos ejercicios sobre la ley de Boyle. En el primer ejercicio tenemos lo siguiente: a presión de 17 atmósferas, 34 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. ¿Cuál será la presión que se ejerce? Entonces, para el siguiente ejercicio tenemos los siguientes datos. P1 es igual a 17 atmósferas, P2 se desconoce, que es la incógnita a resolver, y B1 es igual a 34 litros. B2 es igual a 15 litros. La fórmula para resolver el siguiente ejercicio sería así: P1 por B2 es igual a P2 por B2.
Despejando incógnitas y acoplando los datos a la siguiente fórmula tendríamos lo siguiente: 17 atmósferas por 34 litros es igual a P2, que es la incógnita, por 15 litros. Ahora tendríamos lo siguiente: P2 por 15 litros es igual a 17 atmósferas por 34 litros. P2 pasaría a dividir, y esto sería P2 igual a 17 atmósferas por 34 litros sobre 15. Teniendo más simplificado, esto sería P2 es igual a 17 por 34 sobre 15. 17 por 34 es igual a 578 sobre 15. 578 dividido 15 es igual a 38,53 atmósferas, que sería la presión 2 o la presión final, la cual necesitamos hallar y ya la tenemos resuelta. Ahora realizaremos el segundo ejercicio. ¿Qué volumen ocupa un gas a 980 milímetros de mercurio si el recipiente tiene finalmente una presión de 1,8 átomos y el gas se comprime a 860 centímetros cúbicos? Ahora los datos que tenemos para realizar el siguiente experimento son: P1 es igual a 980 milímetros de mercurio, P2 es igual a 1,8 atmósferas, B1 se desconoce, B2 es igual a 860 centímetros cúbicos, y la fórmula sería así: P1 por B1 es igual a P2 por B2. Despejando incógnita sería así. No olvidemos que la presión se tiene que expresar o en milímetros de mercurio o en atmósferas. Entonces en este caso la expresaremos en milímetros de mercurio. Entonces P1 sería 980 milímetros de mercurio, lo dejaríamos así, y P2, que es 1,8 atmósferas, lo multiplicamos por 760 y nos da 1368 milímetros de mercurio. Esto lo hacemos así porque una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Ahora, el volumen lo tendríamos que expresar en centímetros cúbicos o litros. En este caso lo expresaremos en litros. Entonces 860 centímetros cúbicos lo expresamos en litros dividiendo 1000, o sea, el resultado de 860 centímetros cúbicos, y nos queda 0,8 litros. Recordemos que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Ahora empezaremos a operar. Reemplazamos con los valores conocidos y nos tendríamos el siguiente dato: 980 milímetros de mercurio por B1, que es igual a 1368 milímetros de mercurio por 0,86. Ahora despejamos B1. B1 es igual a 1368 milímetros de mercurio por 0,86 sobre 980. Esto es igual a 1176,48 sobre 980. Esto es igual a 1,2 litros. La respuesta sería la siguiente: a una presión de 980 milímetros de mercurio, dicho gas ocupa un volumen de 1,2 litros, que es igual a 1200 centímetros cúbicos. Con esto daremos por finalizada nuestra sesión o nuestro video acerca de la ley de Boyle. Gracias por